Luciana Belloni. Gracias por aceptar la invitación. Y primero vamos a escuchar a Diana, que nos vas a introducir, por favor. Sí, te la puedes explicar. Benvenuto. Luciana Belloni es candidata a doctora en literatura por la Universidad de Salvador. El título de su tesis es Cuestionamiento a las maternidades normativas a partir de una poética de la indumentaria en Silvina Ocampo, Amelia Jamilis, Libertad Dimitropoulos y Mariana Enríquez. Es maestra en literatura hispánica y latinoamericana por la Universidad de Buenos Aires. Participó como docente e investigadora en el proyecto Urban Cultures, financiado por la DAAD y la Universidad de Kiel. Actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones de Filosofía y Letras de la Universidad de El Salvador. En esta institución imparte clases de teoría literaria y metodología de la investigación. Muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación. Tocaron nombres difíciles. Hoy vamos a hablar de una de las autoras que mencionaste, que es Mariana Enríquez. Y el título de mi presentación es El terror a pespunte, indumentaria y maternidades disidentes en Mariana Enríquez. Y primero lo que quería hacer es explicarles un poco de qué se trata el título. El terror, Mariana Enríquez es hoy en día una de las máximas representantes de la narrativa de terror en Argentina. Es un boom lo que está sucediendo con su literatura y lo que vamos a hacer en principio es hablar un poco de cuáles son las particularidades que tiene el terror en Mariana Enríquez. A pespunte es un poco una idea mía creativa para introducir el tema de la indumentaria. Indumentaria significa vestido, ropa, tatuajes, adorno. Es una categoría amplia que involucra todos esos aspectos y esos objetos. Y pespunte es una técnica de costura. Entonces es una idea para introducir a los vestidos. Vamos a estar conversando sobre qué mensajes pueden dar los vestidos, qué relación tienen estos con la identidad, sobre todo cuando nos prestamos una remera con nuestras amigas o con nuestros familiares, etc. ¿Qué significa ese gesto? ¿Y qué significados tuvo la ropa a lo largo del tiempo? Porque los adornos, los aritos, los anillos están banalizados, es decir, no se consideran como algo importante. Entonces vamos a ver por qué, cuáles son los sentidos que se banalizan y cuáles son los otros sentidos que aparecen en los cuentos de Mariana Enríquez. Y maternidad disidente, disidente se refiere a lo no normativo, aquello que discute un discurso que sea del poder, es decir, esta relación de mujer igual madre. Todas las mujeres tienen que tener hijos y tienen que tener un tipo de maternidad determinado que es dar la vida por el hijo, la glorificación al hijo, y en ese sentido las mujeres van desapareciendo tras la identidad de sus hijos. Entonces hay un discurso que se llama la buena madre que empieza a ser desestructurado, desarmado en los cuentos de Enríquez. Así que primero hablamos un poco del marco teórico, que sería indumentaria y maternidades, y después vamos a los cuentos. La hipótesis de mi presentación es que en Enríquez la ropa y los accesorios constituyen una estrategia discursiva que permite fundar un terror que tiene una dimensión política determinada, que es justamente el cuestionamiento a este paradigma de la maternidad utópica de la buena madre, que es creado y perpetuado por un poder y un sistema patriarcal, y la representación de otros modelos de madre que aparecen en su literatura. Ella nace en 1973, es una escritora de Buenos Aires, tiene novelas, tiene 4 novelas, tiene 2 volúmenes de cuentos, nosotros vamos a ver el segundo, Las cosas que perdimos en el fuego, y también tiene otros textos de relatos como Alguien camina sobre tu tumba
o La hermana menor, un retrato de Silvina Ocampo, que es una biografía sobre otra escritora. Y estos son dibujos que hacen los fans de Mariana Enríquez de sus cuentos. Se lo mandan a ella los comparte en Instagram, o sea que es una escritora muy accesible que está en contacto con sus lectores. Acá les puse algunos titulares de los diarios, de las noticias. Crece la pasión por los libros de terror en Argentina, con Enríquez a la cabeza. El nuevo boom latinoamericano está escrito por mujeres. Fíjense que son del 2017, del 2020, del 2019. O sea que es el género de terror, un género que fue perdiendo un poco el partido en relación con otros géneros como el realismo, pero de un tiempo a esta parte está siendo un género que está tomando mucho lugar, muy famoso, y tiene a Enríquez a la cabeza. Entonces, realmente una movida muy importante, y sobre todo con otras mujeres. Es como un movimiento muy femenino. Bien, ¿cómo se caracteriza el terror en Enríquez? Ella tiene como influencia a un autor que seguro conocen, que es Stephen King. Entonces toma rasgos de la poética de King para su propia narrativa. Y lo que sostiene el escritor es que el género de terror no necesariamente tiene que tener un elemento fantástico. No necesariamente tiene que introducir un monstruo, un fantasma, etc. Sino que es aquel género que representa lo que King llama puntos de fobia. Y se refiere con ello a el conjunto de miedos que tiene una sociedad determinada. Por ejemplo, en la Argentina, que tenemos una cantidad de pobres muy grandes, casi la mitad de la población es pobre, la pobreza es uno de esos miedos que aparece también en la narrativa de Enríquez. Entonces, no necesariamente tiene que haber un elemento sobrenatural, y el fantástico / terror está en consonancia, va de la mano con el realismo. Dice King que un escritor de horror es un buen escritor realista, porque trabaja con espacios reconocibles, con miedos reconocibles, y de esa forma genera el miedo en el lector, que es un punto, el efecto que generan los cuentos de terror en los lectores. Entonces, Enríquez lo que hace es un proceso de traducción de este terror anglosajón a las fobias de los argentinos. Si nosotros vamos a hablar un poco de cuáles son los monstruos de Enríquez, que no son esos seres sobrenaturales y demás, sino que son monstruos que están anclados en lo cotidiano. Pero mi idea era mostrarles cómo el realismo no está enfrentado con el terror o con lo fantástico, sino que es su punto de partida, es su origen. Bien, entonces ahora sí vamos a la indumentaria. Mi idea es hacerles un breve recorrido de cuáles son los sentidos con los que el orden patriarcal definió a los vestidos y a la indumentaria y cuáles son los que ha marginalizado. Y para ello vamos a seguir a dos historiadoras especializadas en historia de mujeres, que se llaman Rivera Garretas y Pérez Molina, y son españolas. Ellas van recogiendo los debates acerca de lo que significa el vestido, y el vestido como lenguaje, el vestido como un objeto que puede comunicar mensajes. Entonces van definiendo el vestido a lo largo de las épocas. Yo les voy a hablar de algunas en particular. La primera que retoman es la antigüedad y citan este suceso famoso que es el nacimiento de Pandora, que es la primera mujer griega que lo trabaja Hesíodo en su obra Los trabajos y los días. Entonces, cuando nace esta mujer, lo hace por efecto de Zeus, por orden de Zeus, del dios, y lo sigue Hefesto, que es otro dios, que le va dando cuerpo a Pandora. Hay otro dios que se llama Argifonte, que le da una lengua engañadora, entonces aquí se funde una imagen de la mujer como aquella que puede engañar al hombre, seducirlo y conducirlo a su propia ruina. Y lo que señalan estas escritoras, que es interesante, es que Pandora recibe de las mujeres, de las otras diosas y de Atenea, a la cabeza, adornos. Y que es lo único que recibe Pandora de otra mujer, es lo único que las mujeres le dan. Luego voy a volver sobre este punto.
Luego pasan a la Edad Media y la Edad Moderna, y dice: los padres de la Iglesia consideran a los vestidos y a los adornos como un arma de las mujeres para hechizar a los hombres. Entonces la mujer vuelve a ser una persona engañadora, hábil en trucos, y además, cuando se adorna, quiere ser más linda. Entonces discute la obra divina que la ha creado de tal forma y no de otra. Por tanto, es una imagen de la mujer también como una mujer rebelde y pecadora. Y luego estas escritoras analizan las leyes suntuarias, que son leyes que tienen un objetivo económico y que planteaban restricciones, prohibiciones, tanto a las mujeres como a los hombres en sus vestiduras. Es decir, se buscaba una vestidura de tipo humilde, no ostentosa. Y si bien se aplicaban a ambos géneros, la mayoría de las leyes estaban destinadas a la mujer y a la indumentaria de la mujer. Por ejemplo, usar vestidos más sencillos. Por ejemplo, no usar escotes. Entonces, estas escritoras que mencioné al principio se preguntan por qué hay tantas leyes que estén prohibiendo a la mujer vestirse como la mujer se quiere vestir. Si se considera a la mujer como un objeto que seduce al hombre, entonces eso favorece al orden dominante. Entonces, ¿por qué se les prohíbe algo que estaría favoreciendo a ese orden que es hegemónico, que es dominante? Y se pregunta una de las escritoras: ¿es casualidad que sea Atenea la que en el mito greco-romano adorne a Pandora? ¿Es casualidad que sea una mujer la que adorna a otra? ¿Refleja este mito una relación entre mujeres con respecto al adorno femenino que era quizá más evidente en tiempos de Hesíodo? O sea, en tiempos en que se redactó los trabajos y los días. Y ellas dicen que sí, y que en realidad lo que se está prohibiendo es que el adorno es capaz de vitalizar los lazos femeninos. Que el adorno, que la ropa, cuando nos la prestamos, cuando la intercambiamos entre nosotras, lo que hace es fortalecernos. O sea, implica lazos de sororidad, de hermandad entre las mujeres. Que esto es lo que el poder patriarcal quiere prohibir y quiere desviar. Una de las escritoras representantes del feminismo materialista, Erik Marion Young, dice que la ropa refuerza esos lazos de hermandad y sororidad entre mujeres. Que además, muchas veces, en ambientes más serios, las mujeres hacen comentarios sobre la ropa, qué lindo vestido, qué lindas botas, etc. Y que eso otorga una suerte de intimidad entre ellas y aliviana un contexto quizá más serio. Y algo muy interesante es que sostienen que cuando nos prestamos las remeras o algún adorno en particular, es como concederle por un ratito de tiempo a la otra parte de nuestra identidad. Como que le decimos sé, yo, por un momento breve, ¿no? Entonces, a medida que la ropa fluye, a medida que las intercambiamos, también lo hacen nuestras identidades. Entonces, proponen estas escritoras recuperar nuestro placer por la ropa, porque son importantísimos para los vínculos interpersonales. Y otra característica que agregan sobre la ropa es que tiene una suerte de poder mágico. Dirán ustedes, o recordarán decir algo como, esta es mi remera de la suerte, ¿no? Como si la ropa tuviese una suerte de memoria y eso le da un ambiente sobrenatural, un poco mágico, de juego. Dentro de los vínculos femeninos que se forjan a partir de la ropa, se destaca el vínculo entre la hija y la madre. Es muy común que la hija también copie la ropa, se intercambie adornos y ropas con las madres. Y ellas dicen que al adornarse, la mujer está haciendo hincapié y subraya su cuerpo. Y al subrayar su cuerpo, recuerda que ella es el origen de la vida y de la creación. El gusto por adornarse es una herencia femenina que recuerda que es ella, que es la madre, la creadora del cuerpo, sede y figura de la existencia humana. Entonces, si bien el adorno ha sido banalizado a lo largo del tiempo como si fuese algo no importante, en realidad es una categoría política de gran envergadura. Mientras que el poder patriarcal dice que el adorno se usa únicamente para seducir a los hombres, lo que hace en realidad es censurar este amor entre mujeres y sobre todo este amor con la madre.
porque reconduce las relaciones entre mujeres hacia vínculos siempre heterosexuales. Bien, vamos al otro punto que es la maternidad disidente, la maternidad no normativa. Habíamos hablado de este discurso de la buena madre y de la institucionalización de este discurso como el más importante, como el más poderoso. Y este discurso tiene como base la glorificación del amor maternal, la consagración de la madre al hijo, y como decía antes, trae como consecuencia que esa mujer vaya desapareciendo tras la imagen de ese hijo. Entonces dicen algunas escritoras, a más voz y poder del hijo, menos voz y poder de la madre. Hasta el punto que la madre está ahí, pero para hablar del hijo, para constituir al hijo. Y eso ha pasado mucho en la literatura argentina, en la literatura canónica, en las obras más conocidas, donde la imagen de la madre es absolutamente estereotipada. Sigue este discurso. Y un poco entrando al siglo XX se quiebra esta situación. Entonces una madre que está exaltada en lo imaginario, porque es un espacio de refugio, de amor, de consuelo, etc., pero marginalizada en la práctica social, porque va perdiendo su voz. Estas son algunas imágenes que podemos retomar luego en la discusión, si quieren, de el modelo y el antimodelo. El modelo sería Hécuba en la mitología griega, pidiéndole a Héctor que no luche contra Aquiles, mostrándole su seno como signo de la maternidad. Y el contramodelo es Medea, que quizá la conocen, que es quien asesina a sus hijos. Entonces sería el modelo de la mala madre, la que pone en jaque ese discurso. Lo que proponen las autoras entonces es deconstruir este ideal de la maternidad, porque es una medida común para todas las mujeres que termina por asfixiarlas, que termina por encorsetarlas. Entonces proponen reconocer que la maternidad basada en el amor también coincide con el tedio, con la cólera, que hay momentos de aburrimiento, que las mujeres no se pueden dividir entre buenas y malas, siendo esta equivalencia fértiles y no fértiles, para romper esa ecuación de la que hablábamos de mujer igual maternidad. Y por último, desterrar esta idea del instinto maternal. No es que nacemos con un instinto maternal que todas queremos ser madres, ¿no? Entonces la idea es resituar esa maternidad desde el deseo propio de cada mujer individual. Entonces, estos cuentos, me parece, que exploran las maternidades con minúscula, es decir, la maternidad propia de cada una de las mujeres, no una maternidad que englobe a todas. Vamos entonces a Nada de carne sobre nosotras, que es el primer cuento que vamos a ver de Mariana Enríquez. Esto de nuevo es un dibujo que hizo uno de sus lectores, que ella compartió. ¿Lo leyeron? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿querés que siga como conferencia o lo hago más clase? Sí, creo que podemos participar. Sí, si lo leyeron, sí, ¿no? Todos vieron el texto. Bien, todos leyeron el texto. ¿De qué se trata? ¿Qué lo leíste? ¿Cómo es tu nombre? Simón. Simón. No me acuerdo bien porque lo leí hace una semana algo, Ajá. así que ahora no me viene nada en mente. Pero ¿te podrías explicar, por ejemplo, esta imagen, según lo que te acordás? Sí, bueno, en general sus cuentos parecen tratar de la muerte y del horror que es muy común. Y aunque tiene aspectos que son muy similares a veces, parece algo de la vida normal. Bien, sí, algo cotidiano, con Sí. estos personajes que se cruzan constantemente. Bien, Creo que Sara quería decir algo. sí, No Es solo la quería decir que en general trata de una mujer que encuentra una calavera, ¿no? perfecto. Es una mujer que va caminando por la calle, un día más en su vida, de repente ve una calavera. Pero la percepción que tiene sobre esa calavera es muy extraña, porque ella primero la ve como una calavera abandonada por estudiantes de medicina, que le parece una locura que los estudiantes la hayan dejado así, le parece un acto de crueldad. La trata con mucho cuidado, dice que la levanta con las dos manos, como ya empieza a actuar como una suerte de salvadora de esa calavera. Y después dice que la ve muy chiquita como la calavera de un niño. O sea, le parece como una suerte de niño abandonado que ella está recuperando, que está rescatando, que está salvando. Entonces
de a poco se va prefigurando como una maternidad que no es normativa, porque no es una maternidad biológica, o sea, se coloca en una suerte de espacio que ocuparía una madre con respecto a esa calavera. O sea que en un cuento de terror, esa maternidad es espantosa, terrorífica. De nuevo, ¿no? La encuentra bajo un árbol, abandonada, le parece indecente que la hayan dejado ahí, etc. Entonces, es una suerte de salvadora, de protectora. Ese sería como el primer gesto maternal que yo leo en el cuento. El segundo gesto maternal, no sé si recuerdan, pero le pone un nombre. ¿No? Le pone un nombre, que también es una suerte de bautismo. Y ella encuentra primero una leyenda, es como una etiqueta abajo de la calavera, que dice Tati 1975, y ahí no sabe si la calavera se llama así o si la dueña se llama así. Pero después dice, bueno, por respeto le voy a decir, la va a llamar calavera, y después le hace un apodo, un nickname, la llama Vera, y después la llama Verita. Verita, en español, eso constituye un diminutivo. ¿Saben para qué se usan los diminutivos? Uno de sus usos. Sí. Para decir, Cherno pequeño igual... Bien, uno de sus usos es eso, para hablar de algo chiquitito, Sí. ¿no? Pero otro de sus usos es que es algo cariñoso. O sea, Verita es como una nena abandonada, chiquita, lo usamos así también como algo dulce. Entonces, de ese niño abandonado, ahora es una nena, donde ella de nuevo tiene como este gesto de cuidarla, de llamarla con una forma muy afectuosa. Luego, ¿qué pasa en el cuento? ¿Quién se empieza como a percatar, a darse cuenta de que lo que está sucediendo no es muy normal? ¿Se acuerdan? ¿Qué personaje? ¿Con quién vive ella? ¿Se acuerdan? Sí. Su pareja. Bien, su pareja. Entonces, el horror no está puesto desde la narración, ¿no? Está puesto desde el novio. ¿Y cómo lo ve al novio? Ella. Hay algo del novio que le molesta mucho. Sí. ¿El peso de su novia? Bien, el peso, ¿no? Dice, se está poniendo gordo. Y ahí empieza como a introducirse un tema que ahora vamos a ver que tiene que ver con la enfermedad. Dice, cuando la vio dio un respiro, o sea, respiro es como algo que le llama la atención, que no le parece que esa situación sea normal. Y ella le habla directamente a la calavera. Dice, Vera, no sé qué hago con él. Si ella pudiera hablar, sé que me diría que lo deje. Es de sentido común. Entonces, poco a poco, Vera empieza a tener voz. Empieza como a hablar. Ella se imagina ese diálogo y encima es una voz poderosa, porque le está diciendo qué hacer con su pareja. Entonces, nota la gordura, empieza como su deseo por adelgazar, y se da para mí esta relación que estamos diciendo de que a medida que Vera crece, que le va dando, por ejemplo, voz y después cuerpo, ella va desapareciendo un poco. Ahora lo vemos más. Pero esa relación entre madre e hija que mencionaba, ¿no? Aquí es cuando le da cuerpo. ¿Se acuerdan lo que le da a Vera para que la calavera empiece a formarse con una persona? Sí. El pelo falso rubio. Bien, le da una peluca rubia, muy bien. Le da collares, ¿sí? O sea, adornos, ropa, le empieza a vestir. Le da el perfume. El perfume es algo muy íntimo, ese es nuestro olor personal. O sea que empieza a vestirla todo el tiempo a ella. Vera tiene voz, Vera tiene cuerpo, y se da esta comunicación que yo estaba hablando de la identidad por medio de los adornos, porque ahora la calavera huele igual que ella. Lo que pasa que en un texto de terror, esa comunicación que dan los adornos que hablamos desde las historiadoras, llega a un giro perturbador, que es una relación vampiresca, porque más crece Vera, más ella va empezando, como decía antes, a desaparecer, a dejar atrás su yo. Y además tiene este rasgo mágico la ropa, que en el cuento de terror sería una forma de darle vida a los muertos, porque le está consiguiendo todas las características del humano. Bien,
Después se da una escena más extraña aún, no sé si la recuerdan, que es que le construye una suerte de altar. Le pone velas aromáticas, le pone luces en los ojos que son rojas, o sea que hay también una conformación de un cuerpo terrorífico, demoníaco. Vera un día tendrá ojos rojos, ¿no? Relacionado con lo demoníaco. Bien, en un momento de la relación con Vera, ella dice: pensé en cuerpos hermosos como el de Vera, si estuviese completo, huesos delgados que cuando se golpean suenan como campanitas de fiesta, danzas en la foresta, bailes de la muerte, esqueletos huecos y bailarines. Nada de carne sobre nosotras. Hay como una suerte de desajuste entre lo que se está diciendo y las metáforas, que son muy celebratorias, son festivas, o sea, justamente de bailes. ¿Y qué enfermedad se está introduciendo acá? Se habla de esta protagonista que no quiere tener carne en su cuerpo. Sí. Está puesto la anorexia. Exacto. Es la anorexia, ¿no? Entonces por eso yo decía que es vampiresca, porque a medida que tiene más cuerpo Vera, tiene menos cuerpo ella misma. La quiere copiar en un punto, quiere ser ella misma una suerte de calavera donde se expongan sus huesos. Dice: en vez de nalgas tendré huesos y los huesos van a atravesar la carne y van a dejar rastros de sangre sobre el suelo. Eso es algo propio de Enríquez, esta idea de resaltar bien lo sangriento, de que tengan mucho impacto sus metáforas. Es un recurso que se llama el gore, es el momento máximo de la impresión, como cuando ven películas de terror y de repente se quiebra alguien y sale sangre y escupe sangre, y es ese momento entre terrorífico y a la vez un poco de nauseabundo, de asqueroso, que da asco también. Luego viene la madre, hay una escena en la que ella conversa con su mamá. ¿Se acuerdan qué pasa ahí? ¿Qué le dice la madre? Le pregunta un poco para qué tiene la calavera. ¿Está de acuerdo o no la mamá? ¿La mamá ve bien que tenga la calavera? ¿Le gusta? Se preocupa mucho, ¿no? Uh-huh. También con el novio de ella. Bien, se preocupa y ella le dice una mentira. ¿Se acuerda qué le dice? Sí. Que la calavera es por una fiesta con amigos. Exacto. Que la calavera es por una fiesta y la madre le cree. Entonces habría ahí también una suerte más en el sentido de que va para ayudarla, pero ella le miente como si ella fuese consciente de que no es normal también. Y la madre cree esa mentira, que es totalmente válida, ¿no? Entonces por eso no puede ayudarla. Y termina este cuento ya en la máxima desesperación de la protagonista, diciendo que tiene que cavar con las manos el suelo, el territorio, para encontrar huesos de muertos que le permitan darle todo el cuerpo a Vera. Entonces Vera queda en su cabeza humanizada y la protagonista queda en este punto animalizada. De hecho, se la compara con un perro. Tengo que cavar con una pala con las manos, como los perros que siempre encuentran los huesos. Entonces, en conclusión de este cuento, tenemos un terror anclado, como decía antes, en problemáticas sociales. Por un lado, la anorexia como temática del cuento. Piensen que ella es una mujer, ¿tiene nombre la protagonista? ¿Sabemos cómo se llama? ¿Quién? La protagonista, el personaje principal. No se acuerdan, pero no se acuerdan porque no tiene. Entonces un poco la pregunta tramposa. Un poco que no tenga nombre es como que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Una protagonista anónima y que Vera sea una mujer. La anorexia es una enfermedad que sobre todo sufren las mujeres, también los hombres, pero en mayor cantidad las mujeres. Y como segunda conclusión, esta idea de la maternidad disidente, no normativa, entre la mujer y la hija calavera,
que está dada, que se forja para mí por la indumentaria. Porque hay una comunicación de identidades, hay una conexión entre esa madre-hija, entre comillas, pero con este aspecto terrorífico. Es como que le va chupando sangre a esa protagonista. Y la denuncia al modelo hegemónico de la maternidad, de estas madres que empiezan a perder su voz, su cuerpo, sus otros espacios creativos para ocuparse solo de la maternidad. Y el final es abierto, no sabemos qué pasa con esta protagonista. Pero en el segundo cuento de la presentación, que es Las cosas que perdimos en el fuego, se habla de un personaje que la protagonista de este cuento conoció en la secundaria, que sufrió de anorexia y que en ese momento ya había muerto. Entonces, hay en Enríquez una suerte de migración de personajes, personajes que van pasando de un cuento a otro. Algunos son muy obvios porque se llaman igual, se escriben igual, y otros apenas un guiño, como este. No sabemos si es la misma protagonista, pero en el volumen se habla de la anorexia y en otro cuento se habla de que una chica con anorexia murió. Así que se pueden hacer esas relaciones. Después tenemos Las cosas que perdimos en el fuego. ¿Lo leyeron? Sí. ¿Sí? ¿Lo leyeron también? Bueno, ¿de qué habla este cuento? ¿Cuál sería el argumento? Más o menos a grandes rasgos. Un resumen. Sí. Trata de un colectivo de mujeres que protestan contra una forma de violencia machista, el quemar los hombres a sus mujeres como forma de violencia, y fundan un colectivo y se queman a sí mismas como forma de protesta, y eso es el tema de Exactamente. Es el femicidio común en Argentina, que los hombres prendan fuego a las mujeres, y este colectivo que se llama las mujeres ardientes, que empiezan a prenderse fuego ellas mismas de forma clandestina, o sea, en secreto, porque hay una gran vigilancia con respecto a estas mujeres. Entonces, el cuestionamiento que se da en este cuento es si eso es realmente una forma de resistencia, si eso es realmente algo que beneficie a las mujeres de ejercer violencia sobre sus propios cuerpos, porque lo están haciendo sobre sí mismas, o sea, habría una propia agencia sobre el cuerpo, pero también es tomar las armas del agresor. Entonces los cuentos de Enríquez plantean estos dilemas, en donde la respuesta siempre es un poco compleja, no es A o B, no es blanco o negro. Vamos al cuento entonces. ¿Se acuerdan de la chica del subte? ¿Cómo la describe el cuento? Subterráneo. Sí, subterráneo. Es común en Argentina que la gente se suba al subte y toque música, que hayan shows, que pidan limosna porque no tienen trabajo, después se pasa la gorra, es algo que sucede. Y la chica del subte sería una de ellas, que entra en el transporte a pedir limosna. ¿Por qué? ¿Qué le había pasado? Sí. ¿Tú? No. Bueno, su novio la ha quemado y ha sobrevivido, pero tiene, sí. Sí, y la describe como una suerte de monstruo, ¿no? Dice, tenía la cara y los brazos completamente desfigurados por quemaduras extensas, un solo ojo, la cara como una máscara de telarañas, eso para hablar de las cicatrices que le quedaron en la piel luego del fuego. Entonces cuenta ella la historia del femicidio, como bien la relataste, la falta de credibilidad, nadie le creía a ella que eso le había pasado. Su novio dijo que se había prendido fuego ella misma, o sea, hasta que salió del hospital no pudo contar su versión, y va pidiendo limosna porque nadie le da trabajo. Enríquez dice que esta chica existe, que es un modelo que ella toma de la realidad, y que pasa algo extraño con ella, porque si bien tiene la cara desfigurada, como dice el cuento, su cuerpo es muy lindo. Y la describe también en términos muy sensuales en el cuento. Se habla de los jeans ajustados, se habla de blusas transparentes, sandalias con tacos, es decir, acá toda la indumentaria al servicio de crear una sensualidad en el cuerpo de esa mujer.
Y Enríquez cuenta que los hombres un poco se sienten incómodos entre que les gusta ese cuerpo, pero también está acompañado por una cara que tiene una belleza ofensiva, dice el cuento, o sea, otro tipo de belleza que no es la hegemónica, la normativa. Un día, la protagonista encuentra a la chica del subte y va con su mamá en el subte, o sea, están pasando una tarde juntas, que encima el texto dice que es algo raro, es algo extraño, una excursión rara, casi nunca salían juntas, ¿no? Hay también una relación disidente entre madre e hija. Y no sé si recordarán, pero uno de los chicos del subte se ríe de la chica del subte. Entonces, la madre y la protagonista, ¿recuerdan esta escena que hace? Sí. Va al niño y no sé si le dice algo, pero lo golpea en la nariz. Exacto. Más que decirle, ¿no? Sí, le da un puñetazo Ajá. en la nariz. Y toda esa escena se describe por una madre masculinizada, con ciertos rasgos que se le suele dar al hombre. Por ejemplo, si se tiene el pelo corto y gris, que tiene aspecto de autoridad y potencia, que atraviesa el subte sin tambalearse, o sea, bien derecha, sin tropezar. Le da un golpe profesional. Y después los pasajeros del subte dudan ahí si enfrentarse a esa madre por lo que hizo o ayudar al chico que está sangrando, o están de acuerdo con ese golpe. Nuevamente esas discusiones entre los actos que suceden, ¿no? Si esto es algo positivo o si esto es algo negativo, siempre son cuestiones complejas, no se sabe bien dónde están los límites. No se sabe por qué la madre hace esto, pero ella también dirige uno de los hospitales clandestinos que protegen a las chicas que se queman a sí mismas luego de haber sido incendiadas. Y hay una escena en la que la madre está tomando unas pastillas, la protagonista, Silvina, está presente y ella le dice que no piense que ese gesto de tomar pastillas es por el papá, esto no es por tu padre, le dice, ¿no? Entonces no sabemos bien su historia, pero allí había algo que despierta algún mecanismo de resistencia de esa madre contra una violencia machista. Y que quizá se dice en el cuento, se sugiere en el cuento, que tendría que ver con una relación con el padre, porque si no, no lo mencionaría en absoluto. Bien, ¿qué chicas son incendiadas como víctimas, no como parte de la mujer ardiente? ¿Se acuerdan del caso de Lucía? Sí. ¿Es ella la novia de ese futbolista? Exacto. Sí, sí. Se enamora de un futbolista profesional famoso que... Sí. Y sí, también están a luz del público y parecen tener una vida de pareja normal y feliz, pero un día se pelean y a ella también la quema y lo niega. Al principio dice sí, era ella misma, pero ella le dice que no, que fue un ataque. Exactamente, exactamente. Tampoco le creen al principio. Y es esta idea de la mujer que es muy hermosa, que se hace en principio conocida porque es modelo, pero se termina siendo muy conocida, llega a la fama porque se casa con un futbolista. Que sería una suerte, nosotros le decimos botinera, como conocen a la mujer ¿conocen a Messi? Jugador de fútbol. Bueno, la mujer de Messi sería una botinera. Son estas mujeres que se casan con jugadores de fútbol, ¿no? Entonces es una idea de un hombre que en algún punto crea, entre comillas, esa mujer, porque ella no se hace famosa por sus propios logros, sino porque está casada con él. Y al mismo tiempo la elimina también, entre comillas, porque es quien la termina prendiendo fuego. Entonces está a disposición de ese hombre. Hay quienes dicen que estas mujeres a las que se atacan tienen en común de que no son madres, por ejemplo, que son mujeres solas. Pero en realidad hay otros ejemplos en el cuento donde se queman mujeres que sí son madres. Por ejemplo, Lorena es otro personaje a quien
su pareja la prende fuego y después prende fuego a su hija. Y entonces, digamos, no tiene nada que ver con la maternidad, ¿no? No hay distinción, o sea, el abuso está simplemente porque son mujeres, por su condición femenina. Y las mujeres ardientes tienen este lema que dice, las quemas las hacen los hombres, chiquita, siempre nos quemaron, ahora nos quemamos nosotras, pero no nos vamos a morir, vamos a mostrar nuestras cicatrices. Como si las cicatrices fueran una suerte de adorno que les permite formar parte de un colectivo que las hace fuertes, que les da una identidad. Entonces, por un lado, hay quienes piensan que estas mujeres, al quemarse, son dueñas de su propio cuerpo, que es un acto de resistencia, porque empiezan a circular por la calle mujeres quemadas, que serían cuerpos no normativos, cuerpos prohibidos, que se muestran en lo cotidiano de las personas y que en algún punto resignifican la violencia, porque son ellas quienes las ejercen cuando ellas quieren sobre su propio cuerpo, como ellas disponen. Y a la vez dicen que al anular sus cuerpos, lo que hacen es anular la violencia machista y que trae como consecuencia positiva, y esto aparece en el cuento, el fin de la trata, de la roba de mujeres para la prostitución, porque ningún hombre va a querer una mujer que esté desfigurada. Entonces, eso es una posición. La otra posición es que las mujeres están lastimando su cuerpo. Entonces, no contradicen el poder patriarcal, sino que repiten sus leyes, lo refuerzan en esa repetición. Y además, que cuando se prenden fuegos a sí mismas, todo el aparato de vigilancia crece. Recordarán ustedes que no pueden andar solas por la calle, que las vigilan, que se tienen que ir a lugares alejados para hacer las quemas. Entonces es contraproducente para su libertad. Y esta posición sostiene que la resistencia no es resistencia en serio, porque está surgiendo de esa lógica del hombre, de la lógica masculina. Entonces es imposible escapar de esa lógica. Y la representante de esta posición en el cuento es Silvina, quien cuestiona que esto sea una verdadera resistencia, el hecho de quemarse, el hecho de quemarnos, de que las mujeres se quemen a sí mismas. ¿Pudieron ver esto? ¿En qué momento Silvina, que es la protagonista, empieza a dudar de que esto sea una resistencia, de que esto hable y trabaje de los derechos de la mujer y por los derechos de la mujer? Ella es como que sería una voz distinta a la de las mujeres ardientes. Está más o menos por el final del cuento. Sí. Hablamos del final. De Sí. 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 Yo creo que su madre y ella van a visitar a alguna otra mujer que forma parte del colectivo y que ahora está en el cárcel. Y sí, aparece este tipo de situación en donde las dos mujeres viejas dicen: bueno, nosotras formamos parte del colectivo, pero no podemos quemarnos a nosotras mismas porque somos demasiado viejas y no lo sobreviviríamos. Y sí crece este tipo de expectativa que se dirigen a Silvina y dicen: ¿y cuándo te vas a quemar tú? Bien. Y parece que ella no está conforme con esto. Bien. Sí, ella dice, pero ¿cuántas mujeres más se necesitan para quemarse? Dicen, todas las que hagan falta, pero eso es demasiado, ¿no? Ella es la única protagonista que empieza como a darse cuenta que esto se está yendo de las manos. Que no es una resistencia, sino que termina siendo un sometimiento a esa lógica. Y lo que me interesaba subrayar del cuento es algo muy interesante que dice la chica del subte cuando se la entrevista para la televisión. Ella dice: si siguen así, los hombres se van a tener que acostumbrar. La mayoría de las mujeres van a ser como yo, si no se mueren. Estaría bueno, ¿no? Una belleza nueva, como una contrabelleza.
una belleza distinta, que estaría indicada por esas marcas en la piel, por esas secuelas del fuego. Entonces, en Enríquez, las cicatrices actúan como una suerte de adorno que es ostentado, como la conformación de una belleza que triunfa sobre una belleza más tradicional. Lo que sucede es que no termina de dar del todo una vuelta de resistencia, de oposición al poder, porque el concepto sobre el cual se está pensando sigue siendo el de belleza, ¿no? Es nada más cambiar un poco el tipo, pero la idea que está por debajo sigue siendo la atracción y la belleza. Quizás varía un poco el concepto, pero sigue estando siempre presente, siempre en torno al ideal de la belleza. Y luego se da esta última maternidad disidente, que es la que estabas comentando, que es que la madre le dice, nosotras no nos vamos a prender fuego, pero le sugiere quizás te podrías prender fuego, ¿no? Entonces, para adaptarse a este ideal de belleza, para formar parte de este colectivo, la madre medio que la induce a hacer algo con lo que ella no está del todo de acuerdo. Entonces ahí habría otro tipo de maternidad disidente. En conclusión, la obra de Enríquez se encuentra poblada por un conjunto de cuerpos heridos, lacerados, con estas cicatrices que son adornos, que parecen tatuajes, y que son dignas de exhibición, de ostentación, no que deben ser ocultadas, sino que son mostradas, y que conforman una belleza ofensiva, que puede ser perturbadora, que puede ser siniestra, coherente con los cuentos de terror, alterna a otras bellezas más convencionales sobre, como decía antes, las que triunfan. Y estas maternidades disidentes también presentes en el cuento, sobre todo con la mamá de la protagonista. Y para cerrar la conferencia, quería leerles una frase de la escritora que dice: es en la infancia donde el terror se tatúa. La literatura te permite vestirlo de diferentes maneras. Me gusta el género, me gusta tanto que lo investigo y me pregunto qué ropa nueva puedo ponerle. Por un lado, el terror como un adorno que se lleva, y por otro lado, como un cuerpo al que ella tiene que ir adornando, cambiándole la ropa, y esto muestra la vivencia que tiene y el cambio que tiene el género. Bueno, hasta acá la presentación. Gracias por la escucha y la participación. Muchas gracias. Y primero vamos a ver si hay preguntas del grupo, preguntas o comentarios. Sí, yo he anotado dos preguntas y la primera se refiere al cuento Nada de carne sobre nosotras. Me gustó mucho el cuento porque me dio la impresión de que se trataba de un problema social muy actual. No sé cómo es la situación en Argentina, pero desde hace años tengo la sensación de que la generación joven busca un ideal aspecto exterior y que la presión para conseguirlo es cada vez mayor. Y como vemos en este cuento, había un problema de alimentación y comportamiento alimenticio, mejor dicho, del aspecto exterior también. Entonces, la pregunta es que usted cree sobre eso, que cree que la autora quiere indicar a este problema también. Sí, en primer lugar, como vos decís, también en Argentina se pone mucho el foco en la industria del fitness, maquillaje, en apegarse a un modelo que es un ideal y que siempre te van a hacer sentir frustrada porque es imposible de alcanzar. Entonces ella va desestructurando ese tipo de ideal con estas leyendas ofensivas y también mostrando la peligrosidad que tiene eso en nuestro pensamiento, como esta enfermedad en la que la protagonista es consciente, porque si no, no le mentiría a la madre, le diría la verdad. Entonces es consciente que está haciendo algo que va a ser censurado, que la van a tratar de ayudar y demás. No puede verse tal cual lo está viviendo. Así que yo creo que ella tiene un tipo de literatura muy política y que, como decís vos, va tomando problemáticas sociales, porque acá no tenemos ese monstruo de Lovecraft o de Stephen King, de algo absolutamente sobrenatural. Tenemos algo que causa miedo, que causa terror y que lo vivimos diariamente, constantemente. Es un poco lo que yo quería plantear en la presentación, era eso, cuáles son los monstruos de ella, qué tipo de casas embrujadas hay. No es una casa embrujada tipificada, ¿no? Donde hay fantasmas.
La casa embrujada es una enfermedad que afecta sobre todo a las mujeres y que las pone en riesgo. Entonces sí, es un terror totalmente político. Yo trabajé en las maternidades, pero ese tema está buenísimo también para seguir investigando. Sí. Sí, la otra, tenía otra que se refiere al otro cuento, Sí. pero creo que ya tengo la respuesta, aún sí puedo leerlo si quieres. Vale. Bueno, todo el tiempo se describe la trágica situación de las mujeres quemadas y de repente hay frases como: si siguen así los hombres se van a tener que acostumbrar, la mayoría de las mujeres van a ser como yo si no se mueren. Estaría bueno, ¿no? Una belleza nueva en página 146, o por lo menos ya no hay trata de mujeres porque nadie quiere a un monstruo quemado y tampoco quieren a estas locas argentinas que un día van y se prenden fuego y capaz que le pegan fuego al cliente también, en página 150, y no conozco bien los problemas de Argentina, así que quería preguntar si usted cree que esas frases deben referirse a un mal o un otro problema en Argentina, o cuál, en su opinión, la intención del cuento y el hecho de que al final las mujeres hayan empezado a quemarse a sí mismas. Sí. La realidad es que en la Argentina los casos de femicidio son muy altos. Un poquito más de 24 horas muere una mujer a manos de un hombre por ser mujer. Eso sería femicidio, ¿no? Cuando te matan exclusivamente por tu condición femenina. No es que entran a robar y matan a algunas personas, o sea, realmente te matan porque el hombre se piensa que es dueño de tu vida. Entonces los casos son muy altos. Con la pandemia creció más, porque las mujeres estaban encerradas, con los hombres estaban encerrados con su opresor. Así que también es una problemática sumamente actual la que está trabajando ella. Nosotros en Argentina tenemos un colectivo que no sé si lo conocen, se llama Ni Una Menos. Quizás hayan visto los pañuelos verdes, los corazones violetas. El violeta es el pañuelo verde, es representativo del aborto legal que se luchó en estos últimos años para que se diera, porque antes no era legal. Y el violeta es el color del movimiento que se llama Ni Una Menos, que sobre todo combate estos femicidios. Y es algo con lo que convivimos. Hay una canción que me hiciste acordar de una cantante que empieza: me despierto con una muerta más en la televisión. O sea, literalmente te despertás, ves la tele y hay otra chica muerta, sobre todo por sus familiares o por sus parejas. Entonces es una situación desesperante sobre la que se debe actuar. Y los cuentos contribuyen, me parece, los cuentos de Enríquez, a esa acción. Por eso tiene dimensión política, como hablábamos antes. Pero sí, es preocupante. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gracias, Lina. Gracias. Nosotros solemos o hemos discutido en el pasado en esta clase sobre el papel o la relación entre autor-autora y la obra. Hemos hablado ahora mucho de la situación en Argentina y que trata también problemas políticos actuales. ¿Cuál es en Mariana Enríquez, en ese caso particular, la relación entre autora y obra desde su punto de vista? Acá directamente es una inspiración, por ejemplo, con la chica del subte, que es esto de tomar personajes que ella ve, con los que convive. Fundamentalmente esa relación se da de forma más íntima en otros cuentos, quizá no tanto en estos, que tienen como escenario algo que se conoce como el conurbano de Buenos Aires. Nosotros tenemos la capital, que sería el centro, pero después de la capital se va extendiendo a otros barrios, cada vez más grandes, que se llaman el conurbano y que son zonas un poco más carenciadas, son barrios más pobres. Por lo general, hay una idea también que funciona mucho en el imaginario, que a veces no se aplica realmente, que es que esas zonas están los pobres y que en los barrios de la capital, Recoleta, etc., están los ricos.
como que hace un poquito más esquematizado la imaginación, ¿no? Pero sí, es cierto que es un poquito más peligroso, que hay menos, una situación económica más difícil. Ella nace en un barrio que es el conurbano. Entonces muchas veces tiene como escenario sus cuentos ese barrio que es Lanús. Por ejemplo, en El Carrito. Si te interesa esa relación, hay un cuento que se llama El Carrito, que está en los peligros de fumar en la cama, y se habla de la violencia constante que hay en ese barrio y la interrupción de personajes cada vez más pobres en ese barrio de Lanús. Entonces, en el escenario hay una relación muy íntima entre vida y obra. Bueno, y en estos cuentos sí, por su lucha política social con respecto a las mujeres, pero ahí creo que está más conectado las dos esferas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta más general quizá. Esta serie de conferencias, esta clase se llama Reaprendiendo el Canon. Ya narraste que Mariana Enríquez sí pertenece a cierto boom de horror femenino. ¿Recibe la atención que merece o cómo podemos quizás...? Es muy buena tu pregunta. Sí. Mariana Enríquez hoy es una escritora canónica porque es de las más conocidas mundialmente sobre el terror, o sea que recibe su obra esa atención, pero el género del terror sí ha sido un género más discriminado con respecto al realismo. Es como que, como decía yo antes, ¿no? Fue perdiendo un poco la batalla, como si el realismo fuera la calle principal, dice ella, y el terror discriminado, porque si hablamos de elementos sobrenaturales, no hacemos una lectura política concreta como lo hace el realismo. Nosotros estamos viendo acá todo lo contrario, que desde el terror se puede hacer una crítica social muy grande, además. Entonces, lo que hace ella es contribuye a colocar al género del terror, que había sido discriminado, como un género que está teniendo cada vez más peso, que se está volviendo hoy canónico. Entonces, por ahí podríamos pensar esa reapertura, ¿no? Ese diálogo entre lo marginal y el canon. Y en las cosas que vimos en el juego, las mujeres toman el método de quemarse para tomar el poder de los opresores y reevaluar esos métodos, y para tomar esa crueldad para establecer un nuevo feminismo de cierto modo. Y también el adorno parece funcionar de la misma manera, porque se podría argumentar de que buena ropa, adorno y anillos son parte de la opresión, pero a su vez la autora lo usa para establecer ese nuevo feminismo. Y entonces mi pregunta es, ¿usted cree que eso es algo positivo para el feminismo o es solo reforzando la opresión del patriarcalismo? Sí, es un poco la pregunta que deja abierta el cuento, ¿no? Exactamente. Que yo le decía, es complejo ver los límites. Yo creo que es positivo cómo lo interpreta el marco teórico que di al principio, esto de que los adornos fortalecen los lazos. Me parece que eso tiene sentido, lo veo realmente en lo rutinario. Para mí, en el cuento, yo estoy más con la interpretación que dice que es un sometimiento, que no es verdadera resistencia, porque están en última instancia lastimándose y copiando nada más algo que sale del poder, ¿no? Para mí, la crítica no va por el lado de que se está organizando un nuevo colectivo con sus propias leyes y su propia autonomía, sino que se está copiando lo que ya existe y se está dando una vuelta de tuerca que termina perjudicándolas. Eso es lo que pienso yo, pero es una pregunta compleja porque por otro lado dice se va a eliminar la trata, ¿no? Entonces eso sería positivo.
Entonces me parece que la idea de los cuentos de Enríquez es más bien esto, tal cual lo estás haciendo vos, como preguntarnos cosas antes que decir, bueno, cerramos el cuento y el cuento quiere decir esto. Sino que tiene muchas texturas, sentidos ambiguos, y que en eso recae la riqueza de su narrativa. Son preguntas abiertas que está bueno que ustedes se las hagan a ustedes mismos. A ver, para vos, ¿cómo es algo positivo o es algo negativo? Claro. ¿No? Está bueno quedarse pensando, volver a leer el cuento, quedarse pensando en cómo lo interpreta cada personaje y cuál es nuestra posición. Gracias. No, ustedes. Me encantaron las preguntas. Y gracias por Bueno, leerlo. yo te voy a hacer otra pregunta. Vale. Que los cuentos de Mariana Enríquez, o sea, desde el principio han sido categorizados dentro del género del terror o también se han incursionado en otro género. Ella, sí, ha sido catalogada de terror barra horror, porque también ahí hay como una diferencia un poquito chiquita sobre eso, y se ha hecho conocida por los géneros, por sus cuentos que son de terror. Pero antes tenía novelas que quizás no se ajustan tanto al terror. Incluso hay ciertos cuentos que capaz no cumplen con todas las características del terror. O sea que ya venía escribiendo otras cosas. Es una escritora mucho más amplia que el terror. Yo decía, tiene una biografía de otra escritora. Es como que tiene muchos campos, varias obsesiones para escribir. Pero sí empieza a hacerse conocida con los cuentos de terror. Yo diría con las cosas que perdimos en el fuego. Aunque sea una escritura mucho más amplia. Sí, sí, porque creo que es más amplio, es lo que te iba a decir, ¿no? Es como, es terror, puede ser otras cosas también, sí. ¿no? Por ejemplo, en el primero, o sea, a mí me parecía también un poco absurdo, y eso me gusta, como llevar las cosas al extremo, ¿no? Como, le hablo a la calaverita, y entonces le da un nombre, y eso incluso nos da risa, ¿Sí? O sea, es terror, pero nos lleva al humor, o sea, no que nos muramos de risa, pero sonreímos. Entonces también tiene como un guiño con el absurdo que hace reír, bueno, sonreír al lector. Sí, es muy interesante lo que decís, porque no es un terror tipificado, ¿no? ¿Qué tal leyes? Sino que ella estaba buscando como su propia poética. Sí, exacto. Sí, a veces. Yo creo que está en esto, ¿no? Me gusta tanto que lo investigo y me gusta vestirlo de diferentes maneras, o sea, reinventarlo. Reinventar el género del terror, como dices, y al mismo tiempo lo reivindica en el canon. Exacto, exactamente. No lo deja como algo estereotipado, sino que va cambiando, se va reformando, se va adaptando a las problemáticas que haya. Tiene esto que decís vos, desde el absurdo, del humor, es muy variante. De hecho, los cuentos en un mismo volumen pueden cambiar mucho. Hay uno que se llama El desentierro de la Angelita, que es un fantasma que viene, pero es un fantasma ridículo. Ella lo quiere matar, dice, ¿cómo hago para matar a algo que ya está muerto y le queda como la carne? O sea, también maneja mucho el asco, la impresión, y después la protagonista resuelve lo que ese fantasma vino a buscar. Entonces, tipificadamente ese fantasma se iría, porque ya resolvió lo que tenía de deuda pendiente. Dice, ¿te vas a ir? No, me voy a quedar, la verdad, me voy a quedar con vos. Entonces también es como un guiño más humorístico de ese fantasma de los cuentos de Poe, por ejemplo, ¿no? Entonces es así, lo va variando en el mismo volumen incluso. Sí. Interesante, sí, como que revierte los mecanismos clásicos del terror. Sí, lo va adaptando, muy original. ¿Y algo más? Sí. Si podemos, me gustaría volver brevemente a Hecuba. Ah, sí. Sí, porque no sé si eso de los lazos femeninos me convenza, Ajá. porque recibe su cuerpo y su lengua engañadora, es decir, su carácter. Pandora, decís vos. Ajá, sí, Pandora. sí. Lo recibe de los hombres y los adornos, los ornamentos, recibe de las mujeres. Sí. Pero no podríamos decir que el tener adornos, el vestirse para aumentar la belleza, se hace bajo un mando masculino, porque son los hombres a los que
les gustan las mujeres que tienen joyas, etc. Podemos dividirlo y decir, eso es el lado de los hombres, lengua, cuerpo, pero el espacio de los adornos pertenece a las mujeres. No es que la idea de adornar a las mujeres es una idea también masculina, patriarcal. Claro, es eso, ¿no? No sería el lado de hombres o mujeres, sino que es la idea masculina, que consiste en que las mujeres, según estas escritoras, se adornen para seducir a los hombres. Esa posición es absolutamente masculina, y ellas dicen no importa si esto lo piensa un hombre o una mujer, ¿no? Sino que se dice que la idea es masculina. Ellas dicen no, las mujeres primero se adornan porque a ellas les gusta, para ellas mismas. Y después porque hay como una suerte de amistad entre mujeres. No sé si les pasa a ustedes, chicas, que comparten ropas con sus amigas, y hay como, no le das tu ropa a cualquiera. O sea, le estás dando la ropa a alguien en la que confías, en la que te gusta que le quede su ropa, y es un poco que te está vistiendo tu identidad, dicen ellas, ¿no? Entonces, ellas dicen, el adorno fue banalizado porque lo que se está censurando, en realidad, es esas relaciones entre mujeres que para el poder patriarcal no son de amigas. Las mujeres lindas, adornadas y demás, que buscan embellecerse, tienen que ser enemigas, no tienen que ser amigas para el poder patriarcal. Entonces, por eso lo ven como algo muy femenino el tema del adorno. Pero esto es algo histórico, porque en el Renacimiento los que se adornaban eran los hombres. Está bien, le puedo decir que el adorno no tiene que ser necesariamente de las mujeres, ¿no? Entonces, lo estudian en la historia y por épocas. Hay un movimiento que se llama la Gran Renuncia, que tiene lugar en el siglo XIX, en donde más o menos se divide que los adornos serán para las mujeres y el hombre se viste más austeramente. Pero eso, la realidad es que va cambiando con el tiempo. Y también a la mujer se asocia más por el trabajo, con la costura, está siempre más vinculada con lo textil. Y hoy en día hay, en Argentina al menos, pero me parece que acá también lo pueden relacionar, un movimiento que dice que la ropa ya no tiene género, ¿no? Que es unisex. Lo que pasa es que lo que sucede es que la ropa que visten las mujeres se parece más a la que visten los hombres, pero no vemos a hombres con volados, por ejemplo, con algo que se ve más vinculado al género femenino, ¿no? Entonces todavía falta, todavía no está del todo dado esa eliminación de géneros que la ropa sigue marcando en algún punto. Entonces esto es lo que plantean las autoras, que se haya hermandad. Y por eso el caso de Pandora es como una entrada al tema, ¿no? Para decir que es el regalo que una mujer le puede hacer a otra. Porque ningún hombre le da un adorno, ningún hombre le da ropa, solo ellas. Entonces es como una linda forma de empezar a hablar de algo que es más asociado al femenino. No sé si respondí tu pregunta porque... Sí. Para mí la cuestión no está cerrada, pero habría que pensar más sobre. Sí. Por ejemplo, las reglas de vestirse también en la antigüedad, pero también en filólogo clásico, así que este caso me interesa y habría que mirar los textos, quién son, qué esfera o qué estructuras de poder deciden las reglas de indumentaria, y creo que son ideas masculinas. Sí. Bueno, si te interesa, yo tengo mucha bibliografía para después compartirte. Sí, por favor. Dale. ¿Algo más? ¿Quién me puedo hacer una pregunta yo? Sí. Bueno, primero que nada, impecable, interesante. Gracias. Dos preguntas medio descolgadas, porque yo no soy alumno del curso de Jimena, pero ya que estoy de colado. La primera, no quiero cambiar totalmente de ámbito, pero sobre esta autora, ¿crees que hay alguna conexión o se puede encontrar alguna intertextualidad, por ejemplo, con la saga de Stiglitz? ¿Cómo era que se llamaba?
el de los hombres que no amaban a las mujeres. No sé si te suena eso. Ay, no lo leí. Ah, No lo leí, no puedo contestar. ok, bueno, ahí queda Lo para la charla. investigamos. Lo investigamos. Sí, es una saga Sí. Yo conozco 3 libros, 6 películas. Sí. Bueno, pero es un hombre igual el autor, entonces la pregunta Ajá. la segunda iba a ir por ahí, pero Pero vos ves esa relación. yo también me Ajá. suena totalmente. Ajá. Te la hago yo la pregunta entonces, ¿por qué? Bueno, resumiendo mucho, Ujú. se trata de una chica que es un poco excéntrica en la forma de vestir, de pensar y tal, y la causa es que sufrió abusos y se empodera de alguna forma a lo largo de las novelas y en algún punto toma revancha de lo que le pasó. Pero en el fondo es un thriller nórdico, ¿no? Ajá. Y en realidad la primera conexión la vi por el género, pero luego me di cuenta que también el perfil de la protagonista quizás tiene algo que ver. Y lo que me ha llamado la atención, porque no leí ninguna de las novelas, pero sé que la autora misma vivió situaciones de abuso y vinculados con la crisis social en Argentina, y me imagino que eso repercute en algún momento en la literatura. Sí. Y como Stieg Larsson es un hombre, no sé, y es nórdico, habría que verlo, ¿no? Pero sí con el género de crimen noir, ¿no? De novela noir, de crimen nórdico, sí creo que puede, por lo que escuché que hablan los chicos y lo que comentaste, puede ser. La segunda es mucho menos relevante, es si sabes, o quizás la hay, no lo sé, si hay alguna versión fílmica de las novelas. Sé que... O si se está planeando. Bueno. Sí. Ella tiene una novela que se llama Nuestra parte de noche, que tiene 800 hojas, así que no sé quién va a poder leer, yo ya la leí por fanática, pero bueno, es un ladrillo. Y es adictiva. Tiene una forma de escribir que causa mucha intriga. Fue un boom, de hecho hoy conocen Cumbres Borrascosas de Brontë, bueno, es un texto clásico vinculado con lo gótico, se la considera como la cumbre de borrascosas argentina. Entonces se está planeando hacer una serie, no una película porque es larguísimo. Así que eso es lo que todavía no está, pero salió el otro día que se iba a hacer la serie y todo el mundo fanatizado. Y después lo del otro lo voy a investigar, me parece súper interesante que sean contextos tan distintos, géneros distintos. Bueno, me llamó mucho, yo no era ignorante total, sabía que existía pero no sabía que era un boom ni nada y no conocía bien el lado feminista en el relato, pero si lo pensás en la literatura argentina no es algo nuevo que un género, a mí yo veo conexiones con el género nórdico ahí. Aquí es normal, novelas habituadas en Noruega o en Kiel, claro, con este tipo de crímenes. Pero Borges también había intentado traerle el policial, ¿no? Y Bioy Casares también. Sí, el Walsh, Rodolfo Walsh. Claro, entonces etcétera, esa operación, sí. Lo que y apropiarlo y reinterpretarlo. Total. El giro que le da nuevo es que hoy ellas estén como en esa posición de canon, porque las novelas que tenían personajes con sexualidades un poco más transgresoras no ocupaban un lugar relevante en el canon. O sea, las novelas más famosas tienen esto, las madres tipificadas, las mujeres que no aparecen tanto, como recuerdo de Provincia de Sarmiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir del siglo XXI, eso que está en la periferia empieza a tener visibilidad. Entonces ese es el giro más nuevo. Pero es cierto que las problemáticas están desde siempre. Lo que pasa es que no se escuchaban. Claro. Exacto. Bueno. ¿Algo más? Bueno, yo solo quiero hacer un comentario más, sí, muy breve, ¿no? Relacionado al cuento de lo que perdimos en el fuego, que nosotros aquí lo leemos en ficción, ¿no? O sea, es un cuento de terror, ¿no? Lo que le pasa a estas mujeres, pero también está, yo pues sí, lo relacioné con la realidad, ¿no? Sí. En el contexto argentino y en el contexto mexicano, que es el que yo conozco y yo creo pues en general en Latinoamérica. Y hay un caso en México que fue muy mediático
de una saxofonista de Oaxaca, que está en el sureste de México, que su marido la quemó con ácido en la cara y en el cuerpo. Entonces la desfiguró justo como le ocurrió a estas primeras mujeres, ¿no? Que es esta agresión física terrible, ¿no? Y ahorita este caso volvió a ser mediático porque el marido está en la cárcel, pero le van a dar derecho a prisión domiciliaria, o sea, va a salir. Y entonces otra vez, y se dice que es porque sobornó a las autoridades, ¿no? Por la corrupción. Y entonces o sea, yo lo relacioné, ¿no? También con esta realidad. Y también lo que aquí vemos, que parece que la voz de la mujer tiene mucho menos peso, porque ellas dicen, es que fue él, y no les creen. Y cuando el hombre dice, le creen a la primera, ¿no? Y todos, ¿no? Son los medios, es el papá, incluso en el primer caso, es el papá que le cree al marido. Sí. Y es eso, ¿no? También el papel de la voz femenina y cómo pues, las mujeres tienen que buscarse ellas mismas sus propios medios para expresarse, en el caso del cuento, porque su voz no vale. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que quemarnos, ¿no? Son medidas extremas. Sí. Y también como esto de que también se ve en el cuento, el mismo Estado no les da medidas de seguridad como esto de hospitales, no les da protección, nada. Y las mismas mujeres con los colectivos se lo tienen que buscar. Sí. ¿No? Entonces también en la ficción vemos reflejados, o sea, elementos de la realidad. Sí, sí. Total lo que decís vos, me pasó con este cuento que busqué a ver si era verdad lo que se estaba narrando o no. Por un momento se narra un caso de una chica que cae en una protesta en Argentina, que son muchos piquetes. Se cortan las calles, hay protestas por diferentes motivos, se prenden fuego, gomas. Y entonces se cuenta que a una chica le empujaron al fuego. Y yo leía y digo, no, esto es verdad, buscando, sí, o muy similar a ese caso. Entonces te sorprende de cosas que no pensás que son la ficción, en realidad tienen ese arraigo. Y sí, están totalmente desamparadas por el Estado, que al revés, las vigila más, les corta todavía más esa libertad, ¿no? Sí, sí, es tremendo, pero sí, tienen esa clave. Bueno, gracias, me encantó, creo que nunca me hicieron tantas preguntas, me encantó la participación. Gracias por leer y por el interés. Muchas gracias de nuevo, gracias por presentarnos a esta autora que no conocíamos y bueno, creo que nos abres todo un panorama. Bueno, me alegro, si les gustó pueden seguir leyendo o me escriben, yo les recomiendo textos para que quieran investigar. Muchas gracias. Gracias. Listo. Y bueno, nosotros ya nos vemos la próxima semana y pongo en OLAT el nuevo texto. Todavía no lo pongo, pero hoy lo pongo. Y cualquier cosa ya por favor.